y Parker Schnabel, el llamado chico de oro de la minería de oro moderna, en el centro de un silencio tan pesado que amenazaba con aplastar todo lo que había pasado su vida construyendo. Lo que se descubrió ese día no era simplemente valioso. Era volátil. El tipo de descubrimiento que no solo plantea preguntas, sino que reescribe lealtades, fractura la confianza y obliga a la gente a enfrentarse a la posibilidad de que la historia en la que creían nunca fue toda la verdad. El equipo llevaba ya casi 16 horas despierto cuando ocurrió. La explotación de Indian River estaba pasando otro día agotador, de esos en los que los cuerpos se mueven por instinto y las mentes se nublan por la repetición y el frío. Las cifras de producción iban retrasadas. Los ánimos estaban caldeados. Todo el mundo funcionaba a toda máquina, esforzándose porque eso es lo que exige la minería. Fue entonces cuando apareció algo que no correspondía. En el interior del contenedor de almacenamiento personal de Parker Schnabel, oculta tras un falso panel interior, había una caja fuerte de acero. No era una caja fuerte cualquiera. Era de tipo comercial, de alta resistencia, del tipo que uno esperaría ver atornillada al suelo de la cámara acorazada de un banco o de una joyería de alta gama. Estaba cerrada con llave sin marcas e inequívocamente diseñada para pasar desapercibida. Fue Mitch Blaschke quien lo encontró. El veterano mecánico había estado rebuscando en el contenedor en busca de accesorios hidráulicos de repuesto, ya irritado por un nuevo retraso. Cuando su llave resbaló y golpeó la pared, el sonido le detuvo en seco. No era el ruido sordo del acero macizo. Era hueco. Equivocado. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza, y el eco confirmó lo que su instinto ya sabía. Al cabo de unos minutos, otros 3 miembros de la tripulación estaban de pie, hombro con hombro, dentro del contenedor, mirando fijamente el borde expuesto de la caja fuerte, como si pudiera explotar si alguien respiraba demasiado cerca. Nadie la tocó, nadie se rió, y extrañamente nadie llamó a Parker de inmediato. En cambio, ocurrió algo más peligroso. Hablaron. Las especulaciones se extendieron por el campamento más rápido que cualquier anuncio oficial. La caja fuerte en sí planteó preguntas inmediatas. Su tamaño y peso significaba que no podía haber sido instalada casualmente. Mover algo así habría requerido planificación, equipo y tiempo. Y sin embargo, de alguna manera, había aparecido sin que nadie se diera cuenta. Eso por sí solo era inquietante. La cerradura era electrónica, moderna, sofisticada. No era algo instalado hace años y olvidado. Era reciente, intencionada, construida a propósito para mantener lo que hubiera dentro protegido de miradas indiscretas. Y entonces fue cuando las teorías empezaron a girar en espiral. Era oro. Oro no declarado, efectivo sustraído a la producción, documentos vinculados a reclamaciones de las que nadie más tenía conocimiento. Contratos. Problemas legales. Algo peor. Cada pregunta sin respuesta alimentaba otra más oscura. El agotamiento eliminó la contención y la sospecha llenó el vacío. La gente empezó a recordar cosas. Momentos que no habían tenido sentido en su momento, pero que ahora se negaban a permanecer enterrados. Los inexplicables déficits de efectivo de temporadas anteriores. El comportamiento cada vez más errático de Parker. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche que cesaban bruscamente cuando alguien entraba en la habitación. Las puertas de la oficina que de repente siempre estaban cerradas. Los repentinos viajes a la ciudad sin explicación, sin papeleo, sin testigos. La caja fuerte se convirtió en un espejo en el que se reflejaban todas las frustraciones, todas las horas extra no pagadas, todas las veces que Parker había desoído una preocupación o cerrado una conversación. Ya no era solo un objeto, era un símbolo. Una encarnación física del secretismo que había ido creciendo silenciosamente durante años. Trabajo parado. Las máquinas permanecieron paradas. El constante estruendo de la planta de lavado se desvaneció en un silencio antinatural. Incluso el capataz, un hombre que normalmente medía la vida en onzas por hora, no dijo a nadie que volviera al trabajo. Nadie necesitaba decirlo en voz alta. Lo que estuviera ocurriendo aquí importaba más que el oro.
Cuando por fin localizaron a Parker en la planta de lavado y le dijeron que acudiera a su contenedor, el daño ya era irreversible. La confianza, el vínculo invisible que mantiene vivas a las cuadrillas durante noches heladas y terrenos peligrosos, se había resquebrajado. Parker llegó y se encontró a la mitad de su equipo esperándole. Sin gritos, sin acusaciones, solo rostros endurecidos por la decepción y algo más cercano a la traición. Miró la caja fuerte, luego los miró a ellos. Y durante un breve segundo sin vigilancia, algo cruzó su rostro. Reconocimiento, no de culpabilidad ni de pánico, sino de darse cuenta de que el momento que había pasado años intentando evitar había llegado de todos modos. Sabía exactamente lo que parecía. Sabía lo que estaban pensando. Y lo peor de todo, sabía que no se equivocaban al pensarlo. El silencio se extendía espeso y sofocante. La mandíbula de Parker se tensó, esa expresión familiar que le había llevado a través de excavadoras rotas, cortes inundados e interminables batallas con el propio Yukon. Pero esto era diferente. Se puede luchar contra el suelo helado. Se pueden reconstruir máquinas. Incluso se puede sobrevivir a pérdidas económicas. Pero no se trataba de maquinaria ni de geología. Se trataba de confianza. La única moneda más valiosa que el oro en un lugar donde los hombres dependen unos de otros para sobrevivir. Y en ese momento Parker Schnabel, el jefe de mina más joven de la historia de Klondike, parecía dolorosamente solo. Su ascenso siempre había parecido imparable, casi irreal. A los 16 años se hizo cargo de la reclamación de su abuelo. A los 20 y tantos sacaba millones de un terreno que humillaba a hombres que le doblaban la edad. Las cámaras le adoraban. Los telespectadores veían disciplina e inteligencia, un empuje implacable. Pero el éxito a esa velocidad deja restos tras de sí, y Parker había ido demasiado rápido durante demasiado tiempo como para verlo. Durante 3 temporadas seguidas, la presión fue en aumento. Los costes de los equipos se dispararon. Los conflictos laborales minaron la moral. La tierra se volvió más estancada y produjo menos oro, a pesar de que se trabajaba más horas, y la maquinaria era más pesada. Parker respondió de la única forma que sabía, esforzándose más, durmiendo menos y ocultando sus preocupaciones donde nadie más pudiera verlas. La caja fuerte no era el principio sino el resultado. Los que llevaban más tiempo trabajando con Parker se dieron cuenta del cambio. Al principio era transparente hasta el extremo. Los problemas se compartían. Las reuniones presupuestarias parecían sesiones de estrategia de grupo, no interrogatorios. El equipo se sentía como socios, no como subordinados. Pero a medida que aumentaban las apuestas y se estrechaban los márgenes, las puertas empezaron a cerrarse. La información se compartimentó. Las decisiones dejaron de discutirse y empezaron a anunciarse. Las preguntas ya no eran bienvenidas. Se percibían como desafíos. Los miembros de la tripulación compararon notas en silencio, reconstruyeron líneas temporales y de repente el pasado se enfocó con una claridad aterradora. Hubo una temporada en la que Parker insistió en encargarse él mismo de todas las ventas de oro. Sin capataz, sin testigos, solo él y el comprador. Hubo reuniones con abogados que se alargaron durante horas a puerta cerrada, desestimadas como papeleo rutinario. Hubo depósitos y retiradas que nunca cuadraban del todo con las cifras oficiales de producción, desechados como gastos de equipamiento o tasas de reclamación. Luego vinieron las incoherencias más profundas, equipos que llegaban al lugar sin facturas claras, entregas de combustible que no coincidían con el uso, cifras que sugerían robos o algo más deliberado. Allí de pie mirando la caja fuerte cerrada, la tripulación se dio cuenta de la verdad que habían estado evitando. Lo que hubiera dentro no era solo el secreto de Parker, era un ajuste de cuentas inminente. Se presentaron reclamaciones al seguro por daños en los equipos que los miembros de la tripulación juraban que nunca se habían producido, al menos no en la medida documentada en los informes oficiales. Cada anomalía era lo suficientemente pequeña como para desestimarla individualmente. Sin embargo, colectivamente pintaban el retrato de alguien que operaba con 2 juegos de libros, uno para consumo público y otro que contaba una historia muy diferente. Carla Ann Charlton, exnovia de Parker, y todavía presente en las operaciones de su empresa, había visto las grietas que se estaban formando mucho antes que nadie.
Había visto cómo Parker pasaba de ser un joven minero motivado a algo más complicado y aislado a alguien que trataba la confianza como un lastre en lugar de como un activo. Su relación había terminado en parte porque Parker simplemente había dejado de dejarla entrar. Había dejado de compartir la carga de las decisiones que le afectaban no solo a él, sino a todos los que dependían de su liderazgo. La caja fuerte pensó cuando oyó hablar de ella. Era perfectamente Parker, sólida e impenetrable, y en última instancia, contraproducente. La comunidad minera de Dawson City se nutre de cotilleos, y al anochecer las especulaciones sobre la caja fuerte de Parker habían llegado a todos los bares y barracas en un radio de 80 kilómetros. Algunos decían que contenía pruebas de que Parker había estado trabajando en secreto en terrenos que no eran suyos. Otros susurraban que Parker había estado ocultando infracciones de seguridad o encubriendo accidentes que deberían haber sido denunciados a las autoridades. Cada teoría era más perjudicial que la anterior, y el silencio continuado de Parker no hizo más que alimentar las llamas. Lo que hacía la situación especialmente volátil era el momento. La temporada estaba en un momento crítico, apenas quedaban 6 semanas antes de que la congelación cerrara por completo las operaciones. Cada día de drama era un día de producción perdida de oro abandonado en el suelo de hemorragia de dinero de una operación ya tensa. Parker necesitaba a su equipo centrado y funcional, pero en su lugar estaban fracturados y desconfiados trabajando a media velocidad mientras esperaban respuestas que Parker parecía no querer o no poder proporcionar. La caja fuerte se había convertido en una cuña separando a la propia coalición de la que dependía el éxito de Parker. Raíces fracturadas. La sombra de John Schnabel siempre se había cernido sobre la explotación de Parker, incluso después de que el legendario minero muriera 2016. El patriarca había construido el legado minero familiar a partir de la nada, enseñando a su nieto no solo a mover tierra y encontrar oro, sino a guiar a los hombres a través de condiciones imposibles con integridad y garra. La filosofía de John había sido absoluta y directa, la honestidad por encima de todo, porque en el implacable mundo de la minería de aluvión, tu palabra era la única moneda que realmente importaba. Los tratos se sellaban con apretones de manos, las reputaciones atravesaban los valles más rápido que las señales de radio, y una promesa rota podía perseguir a un hombre durante el resto de su vida. La caja fuerte representaba todo aquello contra lo que John Schnabel había advertido, y Parker lo sabía con una certeza silenciosa y enfermiza que le pesaba en el pecho. La relación entre abuelo y nieto había sido compleja, llena de amor y expectativas, y con el peso sofocante del legado. John había visto algo especial en el joven Parker, una crueldad atemperada por la justicia que recordaba al viejo minero a su yo más joven. Pero también había observado con creciente preocupación cómo Parker se expandía con demasiada rapidez, se endeudaba demasiado y empezaba a tomar decisiones que daban prioridad a las ganancias a corto plazo frente a la sostenibilidad a largo plazo. Habían discutido sobre ello los últimos años antes de la muerte de John, discusiones silenciosas e intensas, mantenidas lejos de los equipos y las cámaras, discusiones sobre valores, sobre paciencia, sobre si la ambición estaba empezando a superar a la sabiduría. Cuando John falleció, esas conversaciones sin resolver se convirtieron en fantasmas que Parker nunca pudo acallar del todo. Roger, el padre de Parker, había tomado un camino totalmente distinto, eligiendo la relativa estabilidad del trabajo en la construcción en lugar del caos de las minas de oro. La decisión siempre había creado una sutil tensión en la familia, una pregunta tácita sobre quién había tomado la decisión más sabia. Roger había intentado tender un puente entre los valores tradicionales de su padre y la agresiva modernización de su hijo. Aún así se vio cada vez más marginado a medida que la operación de Parker crecía más allá de la escala de participación familiar. El éxito había llegado rápido, y con él una distancia que nadie reconocía abiertamente. El descubrimiento de la caja fuerte hizo que todas esas viejas tensiones volvieran a salir a la superficie, reabriendo heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Cuando Roger se enteró de lo de la caja fuerte cerrada, su primer instinto no fue la ira, sino el miedo.
Miedo de que su hijo hubiera heredado no solo la determinación de John, sino también el peligroso rasgo Schnabel de llevar las cargas solo hasta que se volvían insoportables. Había visto cómo destruía matrimonios, parejas y salud en generaciones anteriores, hombres que rechazaban la ayuda, hombres que confundían el silencio con la fuerza. Se había prometido a sí mismo que rompería el ciclo con Parker, pero el trabajo y la distancia y la feroz independencia de su hijo habían hecho que esa promesa se quedara en nada. Ahora de pie, en el naufragio de la confianza que representaba la caja fuerte, Roger sentía todo el peso de su fracaso como padre, por no haber intervenido antes, por no haber hecho preguntas más complejas, por no haber estado presente cuando la presencia más importaba. El hermano menor de Parker Payson ocupaba una posición difícil en el drama que se estaba desarrollando. Se había unido a la tripulación de Parker con la esperanza de demostrar su valía de ganarse un lugar en el legado familiar a base de sudor y competencia, y no de nepotismo. Quería respeto, no protección, pero el descubrimiento seguro lo había contaminado todo, planteando dudas sobre si se podía confiar en los Schnabels en su conjunto, o si la corrupción era más profunda que las decisiones personales de Parker. Payson se vio a sí mismo defendiendo a su hermano ante los escépticos miembros del equipo, y al mismo tiempo sintiéndose traicionado por la actitud de Parker. Atrapado en el imposible punto medio entre la lealtad familiar y la duda legítima, cada conversación le parecía una prueba que estaba destinado a fallar. El equipo de producción de televisión que había documentado el ascenso de Parker ahora documentaba su posible caída con el mismo entusiasmo. Las cámaras que antes habían captado los triunfantes pesos de oro y los avances emocionales ahora se detenían en los silencios tensos, las mandíbulas apretadas y los ojos desviados. Los productores olieron sangre en el agua reconociendo que el conflicto y el escándalo impulsaban los índices de audiencia con la misma eficacia que las historias de éxito. Presionaron para obtener acceso a la apertura segura, entrevistas con miembros descontentos de la tripulación, momentos confesionales que pudieran ser editados en algo más oscuro y volátil. Parker, que había construido su imagen pública a través de una exposición televisiva cuidadosamente gestionada, se encontraba ahora atrapado por el mismo medio que le había hecho famoso, viendo cómo las fracturas privadas dentro de su familia amenazaban con convertirse en cicatrices públicas permanentes. El contenido revelado. La caja fuerte se abrió un martes por la mañana gris con la mitad del equipo presente y las cámaras rodando a pesar de las objeciones de Parker, que finalmente había accedido a la revelación pública no por transparencia, sino por cálculo pragmático. La especulación se había vuelto más perjudicial de lo que podría ser cualquier verdad, o eso esperaba. Un cerrajero profesional trabajó durante 47 minutos, sus herramientas raspando y chasqueando contra el mecanismo, mientras 20 pares de ojos observaban en un silencio sofocante. Cuando la puerta finalmente se abrió, la revelación fue simultáneamente más y menos dramática de lo que nadie había imaginado. En su interior, en compartimentos meticulosamente organizados y etiquetados, había aproximadamente $2 millones en pepitas y monedas de oro, una reserva privada que Parker había ido acumulando durante años sin registrarla en ningún libro oficial. El oro en sí no era robado ni ilegal, pero su existencia al margen de los canales contables normales planteó de inmediato serias dudas. Se trataba de producción descremada, hallazgos no declarados, una póliza de seguro personal construida a partir de beneficios que deberían haberse reinvertido en equipos y primas para la tripulación. La línea que separa el ahorro prudente del fraude financiero parecía de repente aterradoramente delgada, pero el oro, por importante que fuera, resultó ser solo el principio. Bajo el metal precioso, había carpetas con documentos que describían una maniobra financiera mucho más compleja que un simple acaparamiento. Había contratos de reclamaciones que Parker había comprado discretamente utilizando empresas fantasma, extendiendo su territorio más allá de lo que nadie sabía que controlaba. Había acuerdos con proveedores de equipos que implicaban sobornos y pagos por debajo de la mesa, tratos en el mercado gris que no eran técnicamente ilegales, pero que definitivamente no eran las prácticas comerciales transparentes que John Schnabel había modelado. Había pólizas de seguro de miembros de la tripulación que nombraban a Parker como beneficiario,
una práctica común en industrias de alto riesgo pero profundamente inquietante cuando se descubre sin el conocimiento de los asegurados. Lo más explosivo de todo era una gruesa carpeta marcada solo con iniciales cartas que varios miembros de la tripulación de larga data reconocieron inmediatamente como pertenecientes a Dean Martins, un minero que había trabajado en las reclamaciones de Parker 5 temporadas atrás, antes de marcharse abruptamente en circunstancias turbias. En su interior había documentos de conciliación, acuerdos de confidencialidad y un rastro de papeles que sugerían que la marcha de Dean no había sido voluntaria, sino el resultado de un accidente laboral que Parker le había pagado discretamente para que olvidara. El accidente, un fallo del equipo que casi le costó la pierna a Dean, se había notificado como desgaste menor y no como la grave infracción de seguridad que en realidad representaba. Parker había comprado silencio a precio de oro protegiendo su reputación y su licencia minera a costa de la transparencia y la responsabilidad. La reacción de la tripulación pasó por etapas como el dolor, la conmoción, la negación, la ira y, por último, una furia fría que, en cierto modo, era peor que la rabia explosiva. Eran hombres que habían trabajado jornadas de 18 horas diarias a 40 grados bajo cero, que confiaron a Parker su seguridad y su sustento, que le defendieron frente a críticos y escépticos. El contenido de las cajas fuertes no solo revelaba incorrecciones financieras, sino que mostraba una incomprensión fundamental de la relación que Parker mantenía con las personas que hicieron posible su éxito. Los trataba como empleados y obstáculos que había que gestionar, en lugar de como socios invertidos en una empresa compartida. Esa traición caló más hondo de lo que cualquier cantidad de oro escondido podría justificar. Mitch Blaschke. El mecánico que descubrió la caja fuerte permaneció en silencio durante un largo momento después de que el cerrajero terminara. Luego se quitó los guantes de trabajo, los dejó deliberadamente sobre una caja de herramientas cercana y se marchó sin decir palabra. Fue un gesto de resignación más definitivo de lo que podría haber sido cualquier pelea a gritos, y en cuestión de horas, otros 3 veteranos miembros de la tripulación siguieron su ejemplo. La operación de Parker, que había sobrevivido a desastres del equipo, a un terreno que se negaba a ceder y a unas condiciones meteorológicas que intentaron matarlos a todos, se estaba fracturando no por la presión externa, sino por la podredumbre interna que la caja fuerte había expuesto finalmente a la luz del día. La reacción del propio Parker fue más compleja de leer. Permaneció de pie con los brazos cruzados observando cómo los miembros de la tripulación examinaban los documentos con expresiones que iban desde el disgusto hasta la sombría reivindicación. Una parte de él quería claramente explicar el contexto y la presión que habían llevado a cada decisión oculta. Pero otra parte, la que aún recordaba las lecciones de su abuelo sobre la integridad, parecía reconocer que las explicaciones solo empeorarían las cosas. La caja fuerte había sido su elección, los secretos habían sido su elección, y ahora las consecuencias tendrían que ser su carga por pesadas que resultasen ser. Consecuencias y enfrentamientos. Las implicaciones legales se materializaron con una rapidez aterradora. A finales de semana, Parker había recibido la notificación de una investigación de la Comisión de Seguridad Minera sobre el incidente de Dean Martins, desencadenada por alguien, probablemente el propio Dean, a quien le había remordido la conciencia o que simplemente había decidido que el acuerdo original no era suficiente. La comisión tenía autoridad para suspender la licencia minera de Parker a la espera de la investigación, lo que acabaría de hecho con su temporada y le costaría millones en tiempo de producción perdido. Los abogados acudieron a Dawson City como cuervos a la carroña, unos en representación de Parker, otros en representación de los miembros de la tripulación que ahora veían el signo del dólar en las revelaciones de la caja fuerte. Rick Ness, el antiguo capataz de Parker que se había marchado para dirigir su propia operación, observó la implosión con sentimientos encontrados. Parker y él se habían separado en términos difíciles, Rick sintiéndose infravalorado, y Parker sintiéndose traicionado por la marcha de alguien a quien había formado y en quien había confiado. El escándalo de la caja fuerte reafirmó algunas de las críticas de Rick
que Parker se había vuelto demasiado reservado, demasiado dispuesto a recortar gastos, demasiado centrado en la expansión por encima de la sostenibilidad. Pero Rick también recordó al Parker más joven, al chico que había trabajado más duro que nadie, y que se preocupaba de verdad por el bienestar de su tripulación. La tragedia no era que Parker se hubiera corrompido, sino que el éxito y la presión habían ido torciendo poco a poco esas buenas intenciones hasta convertirlas en algo irreconocible. Tony Beets, el legendario minero holandés, que había sido a la vez rival y mentor de Parker, ofrecía una perspectiva más pragmática. En opinión de Tony, todo minero de éxito guardaba secretos, mantenía reservas y ocasionalmente se saltaba normas escritas por burócratas que nunca habían trabajado un solo día en la minería real. El problema no era que Parker tuviera una caja fuerte llena de oro y documentos. El problema era que le habían pillado. La relación de Tony con Parker siempre había sido competitiva, pero ahora veía una oportunidad. Con la operación de Parker sumida en el caos, de repente había disponibles tripulantes con experiencia y saldrían a la venta demandas que Parker podría verse obligado a abandonar. La cadena de televisión se enfrentaba a su propia crisis. Parker Schnabel había sido su chico de oro, el joven protagonista cuya historia de éxito había servido de base a múltiples temporadas de programación y spin-offs. Ahora que el protagonista se había vuelto complicado, moralmente ambiguo, en formas que no encajaban perfectamente en la narrativa del héroe contra la naturaleza que habían construido, se celebraron reuniones de emergencia con productores, abogados y ejecutivos de la cadena para determinar si el escándalo de Parker aumentaría los índices de audiencia a través de la controversia o socavaría la confianza de la audiencia en la autenticidad de la serie. La decisión fue puramente económica: seguir rodando, capturarlo todo y dejar que la audiencia decidiera si Parker merecía la redención o la cancelación. El enfrentamiento entre la tripulación tuvo lugar el 9º día después de la apertura de la caja fuerte en la tienda del cocinero, donde tantos dramas anteriores se habían resuelto con un mal café y el cansancio. Parker había solicitado la reunión con la esperanza de abordar las quejas directamente y salvar lo que quedaba de temporada. Pero lo que había imaginado como una oportunidad para dar explicaciones se convirtió en un tribunal en el que los miembros de la tripulación se turnaron para exponer sus traiciones, tanto financieras como personales. Las horas extra no pagadas, los atajos de seguridad en los que Parker había insistido para ahorrar tiempo, las promesas de primas que nunca se materializaron mientras Parker aparentemente acaparaba millones. Cada acusación estaba documentada, era detallada y devastadora. La defensa de Parker, cuando finalmente la ofreció, no fue ni una negación completa, ni una confesión plena, sino algo más turbio y humano. Sí había mantenido en secreto la reserva de oro, porque la confianza era un lujo que no podía permitirse tras haber sido quemado por socios y proveedores que se habían aprovechado de su juventud y relativa inexperiencia. Sí había ocultado el accidente de los Martin, porque una investigación a fondo habría paralizado las operaciones y costado puestos de trabajo a todos, no solo a él. Sí había tomado decisiones sin consultar, porque el liderazgo a veces significaba tomar decisiones impopulares de las que nadie quería responsabilizarse. Pero la honestidad sin consecuencias no es más que una confesión, y la tripulación exigía más. Algunos querían una restitución económica a una parte de ese oro oculto para compensar los salarios y las primas que consideraban que les habían quitado. Otros querían cambios estructurales, transparencia en la contabilidad y supervisión de las decisiones de Parker. Unos pocos simplemente querían irse, pues su confianza estaba demasiado rota para repararla con oro o promesas. Parker accedió a algunas demandas y se resistió a otras. Las negociaciones se prolongaron durante toda la noche como un acuerdo de divorcio, dividiendo bienes y responsabilidades e intentando calcular el coste de la fe traicionada. Las secuelas: la mina siguió funcionando, pero a duras penas. Parker había conseguido retener al personal suficiente para mantener en marcha las funciones esenciales, aunque a una capacidad significativamente reducida. Con la conciencia constante de que nuevas revelaciones podrían desencadenar un colapso total, la reserva de oro de la caja fuerte se dividió. Una parte se destinó a impuestos y tasas atrasados que la creativa contabilidad de Parker había aplazado.
Una parte se destinó a indemnizar a la tripulación y otra se quedó en poder de Parker como colchón frente a posibles juicios. Los 2 millones habían parecido una fortuna cuando se abrió la caja fuerte. Después de los abogados, los acuerdos y las obligaciones, parecían más bien un recordatorio de costes que aún no se habían contabilizado del todo. La investigación de la Comisión de Seguridad Minera procedió con minuciosidad burocrática, entrevistando a miembros pasados y presentes de la tripulación, examinando los registros de mantenimiento y reconstruyendo el accidente de los Martin con precisión forense. Parker cooperó plenamente, habiendo aprendido que la resistencia solo ahonda las sospechas y prolonga el sufrimiento. El propio Dean Martins prestó un testimonio sorprendentemente comedido, reconociendo que Parker había pagado su atención médica y la terapia en curso, pero cuestionando que la compensación económica fuera un sustituto adecuado de la transparencia que podría haber evitado otros accidentes. Las conclusiones de la comisión fueron condenatorias y extrañamente moderadas infracciones graves que justificaban multas y supervisión adicional, pero no lo suficiente como para justificar la revocación total de la licencia de Parker. El trabajo de reparación de la familia resultó más duro que cualquier acuerdo legal. Roger Schnabel había intentado mediar entre su hijo y la tripulación, entre la rendición de cuentas y el perdón, pero se preguntaba si realmente conocía a Parker. Sus conversaciones giraban sin cesar en torno a las mismas preguntas. ¿Cuándo había empezado el secretismo? ¿Por qué Parker no se había sentido seguro contando sus problemas a su familia? ¿Qué se le había pasado por alto a Roger que podría haber evitado toda esta catástrofe? Padre e hijo eran demasiado parecidos en su tendencia a interiorizar los problemas, lo que significaba que ninguno de los dos podía tender un puente hacia la vulnerabilidad emocional necesaria para la reconciliación. La imagen pública de Parker fue reevaluada por los fans que habían seguido su trayectoria de adolescente advenedizo a magnate minero. Algunos espectadores se sintieron traicionados. Su inversión parasocial en el éxito de Parker parecía ahora ingenua a la luz de las revelaciones de la caja fuerte. Otros abogaron por el contexto y la complejidad, señalando que la telerrealidad siempre había sido una narrativa editada en lugar de la verdad objetiva, y que los errores de Parker no borraban sus auténticos logros y su ética de trabajo. El debate se desarrolló a través de las plataformas de las redes sociales y los foros de fans, y el propio Parker guardó un llamativo silencio en todos los canales. Había aprendido quizá demasiado tarde que algunas conversaciones no se pueden ganar y que las relaciones públicas no pueden curar algunas heridas. La temporada terminó con las peores cifras de producción de la carrera de Parker. A ello contribuyeron múltiples factores: el reducido tamaño del equipo, los días perdidos por enfrentamientos e investigaciones, el peso psicológico de trabajar bajo el escrutinio y la desconfianza constantes. Pero también había algo más sutil en juego: la sensación de que el impulso puro que siempre había caracterizado las operaciones de Parker se había visto comprometido por la duda. Ahora cuestionaba sus propias decisiones como nunca lo había hecho antes, dudando de sí mismo en momentos críticos en los que se requería instinto y confianza. La caja fuerte no solo había revelado secretos, sino que había puesto de manifiesto la fragilidad de la imagen que Parker se había forjado de sí mismo, como el joven jefe invencible que podía hacer frente a cualquier cosa él solo. Sin embargo, Parker se quedó, lo cual contaba para algo. Podría haberse marchado, vender las reclamaciones, cobrar el oro restante y desaparecer en el anonimato que la riqueza puede comprar. El hecho de que decidiera quedarse y afrontar las consecuencias sugería o bien un orgullo obstinado o un auténtico deseo de redención, y probablemente una mezcla de ambas cosas. El invierno del Yukón descendió con su habitual fuerza implacable, congelando el suelo y poniendo fin a todas las operaciones mineras hasta la primavera. Parker aprovechó el tiempo de inactividad para reconstruir no solo el equipo, sino también las relaciones, tendiendo la mano a los miembros de la tripulación y a los antiguos socios distanciados, no con justificaciones, sino con el reconocimiento de daños específicos y planes concretos para abordarlos. Algunas puertas se abrieron, otras permanecieron cerradas. Todo fue más duro de lo que había sido nunca un día de remover tierra.
La propia caja fuerte permaneció en posesión de Parker, vacía ahora, pero de alguna manera más presente que cuando había estado llena. Lo guardaba en su despacho, no como trofeo o tortura, sino como recordatorio. Recordatorio del peso de los secretos, recordatorio de la fragilidad de la confianza. Recordatorio de que la persona con la que es más difícil ser sincero suele ser uno mismo, y de que el oro enterrado en la oscuridad, ya sea bajo tierra o en una cámara acorazada cerrada, al final cuesta más de lo que vale. Parker Schnabel había construido un imperio sobre el legado de su abuelo y su propia ética de trabajo implacable. Si podría reconstruirlo sobre los cimientos más duros de la transparencia y la rendición de cuentas, seguía siendo una pregunta abierta que solo la próxima temporada empezaría a responder. El descubrimiento dentro de la caja fuerte de Parker Schnabel reveló algo más que oro escondido, expuso el peligroso coste de los secretos en una industria construida sobre la confianza. Mientras Parker lucha por reconstruir tanto su operación como su reputación, una pregunta persiste. ¿Puede un legado sobrevivir a la verdad? ¿Qué opina? ¿Parker estaba protegiendo su futuro o destruyéndolo? Deje su opinión en los comentarios, pulse el botón de suscripción y únase a nosotros la próxima vez que profundicemos en las historias no contadas que se esconden tras el oro. La verdad, como siempre, pesa más de lo que cree.